los resultados. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Llega a Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Buenas tardes y bienvenidos, esto es Tele Yucatán Te Informa. Estamos lunes 8 de julio de 2019, yo soy Lipden Ojeda. Qué gusto que arranque una semana más informándose con nosotros. Espero que haya pasado un provechoso fin de semana, que haya descansado, disfrutado con la familia para recargar pilas y el día de hoy iniciar con el pie derecho. Le comento que hoy es el Día Mundial de la Alergia, las cuales son consideradas como una reacción anormal de inflamación ante una sustancia regularmente inofensiva y son más comunes de lo que usted piensa. El teléfono en el estudio 940-7600. Vamos a tener mucha información, así que le invito a que se quede con nosotros. Arrancamos con ella. La secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, dijo: con seguridad y paz la sociedad crece y los negocios prosperan. Al plantear la iniciativa Yucatán Seguro a las integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Yucatán, en el cambio de directiva de la agrupación que preside Lina Mercedes Vázquez Canto, la funcionaria agregó que todo negocio conlleva riesgos, pero algunos exceden la posibilidad de acción individual y requieren de la intervención del Estado para minimizarlos o abatirlos, como es la inseguridad, una de las metas de la administración estatal. Lina Vázquez señaló que es hora de apostar por Yucatán porque es el mejor lugar para invertir. Y al respecto de este tema, en su pantalla está viendo algunas imágenes. Mantener la tranquilidad que caracteriza a nuestro estado, ese es uno de los principales objetivos de la iniciativa Yucatán Seguro. Cada aspecto está pensado para lograr el blindaje del estado contra actos delictivos. La inversión para reforzar la seguridad en el estado es la mejor manera de procurar por la paz y la tranquilidad de los yucatecos. La iniciativa Yucatán Seguro incluye 3.527 nuevas cámaras de vigilancia, 1.000 cámaras vecinales adicionales, 119 arcos carreteros, 6 drones de alta tecnología y un avión especializado en vigilancia, semáforos inteligentes, 50 postes de voceo público con botón de pánico y 4 embarcaciones especializadas para proteger la costa. La inversión que promueve el gobernador Mauricio Vila Dosal tiene el objetivo de mantener la tranquilidad que caracteriza a Yucatán, a fin de que las familias gocen de paz y seguridad y sea un atractivo para los grandes inversionistas nacionales y extranjeros para generar más empleos y mejor pagados. Cada uno de los rubros en los que se invertirá tienen objetivos específicos y responden a una necesidad
en los campos de la vigilancia, el blindaje contra actos delictivos y la inmediata respuesta en casos de emergencia. Aunado a esos avances en tecnología y estrategia, un elemento fundamental para preservar la paz y la tranquilidad es que las acciones de las policías sean apegadas a derecho y anteponiendo los derechos humanos. Es por esa razón que casi la totalidad de los elementos policíacos tomaron uno o varios cursos, diplomados y talleres en derechos humanos. Teleyucatán te informa. En otras cosas, a través de la jornada Parlamento Abierto buscan crear nuevas estrategias para mejorar el sistema electoral. Tan es así que autoridades coincidieron en que en las próximas elecciones se tiene que aplicar nuevos mecanismos para evitar la violencia de género. Yucatán es ejemplo de trabajo entre el gobierno del estado, instituciones y ciudadanía participativa en la toma de decisiones, expresó el subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, Víctor Hugo Lozano Poveda, al inaugurar la jornada Parlamento Abierto hacia una reforma electoral. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, dijo que se tienen que crear nuevas estrategias para mejorar el sistema electoral. Trabajando transversalmente, podemos generar un diálogo en donde todos nos escuchemos y trabajemos para la ciudadanía. Durante este Parlamento Abierto, se busca conocer las inquietudes de los operadores y actores del sistema electoral que puedan reflejarse en una reforma a la legislación para que cada uno de ellos, con sus participaciones, pueda plantear las adecuaciones que consideren importantes para el desarrollo democrático de nuestro país. El magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Enrique Figueroa Ávila, y la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Rocío Barrera Vadillo, coincidieron en que las próximas elecciones se tienen que aplicar nuevos mecanismos para evitar la violencia de género. Con el interés de dotar a todos los operadores jurídicos de las mejores herramientas en la protección y tutela de los derechos humanos de tipo político-electoral. La ciudadanía debe contar con leyes electorales acordes a un régimen democrático que aprecia, entre otros valores universales, los de igualdad, libertad y certeza jurídica. Es hora de contar con reglas que prevengan, inhiban y sancionen la violencia política en razón de género. Este tema es prioritario para la Comisión de Gobernación y el segundo es incorporar desde el nacimiento de un nuevo marco jurídico electoral las demandas de la comunidad de mexicanos en el exterior. En el foro participaron diputados federales, locales y representantes de instituciones electorales de las entidades de la tercera circunscripción federal electoral como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y ahora le cuento que productores del campo beneficiados con equipos y herramientas del programa Peso a Peso que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal expresaron su agradecimiento por los apoyos recibidos. Le cuento, Alejandro Pech Pot, agricultor desde hace más de 40 años y uno de los productores del oriente del estado respaldados por Peso a Peso, dijo que este programa les ayuda mucho porque les permite sembrar a tiempo. Además de Alejandro, otros 1,863 productores de 14 municipios del oriente del estado fueron beneficiados en una entrega más de Peso a Peso. Las personas que recibieron los apoyos pertenecen a los municipios de Chemash, Chichimilá, Chuncunul, Tzitaz, Cahua, Tecom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Guayma, Valladolid, Panabá, San Felipe y también Río Lagartos. Vamos con otras cosas. Hoy le presento la historia de Daniel, que es tan solo una muestra de cómo el Centro de Rehabilitación y Educación Especial cambia vidas. Su diagnóstico, parálisis cerebral. Pero el pequeño, de ahora 7 años, va a la escuela y realiza sus pasatiempos favoritos sin ningún inconveniente. La parálisis cerebral no detuvo a Daniel Alexander Bautista Lozano, quien con la atención integral que recibe en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial desde los 3 meses de vida, a sus 7 años, habla, camina, va a la escuela y hace sus actividades favoritas. Con base en el compromiso del gobierno del estado, las personas que requieren servicios de salud y quienes necesitan atención especial por alguna discapacidad tienen prioridad.
La madre de Daniel, Olivia Lozano Alvarado, recurrió a diversas instituciones para solicitar apoyo, pero no ofrecieron atención que su hijo necesitaba o debía esperar a que se desocupara un lugar para recibir el servicio. Sin embargo, el CREE abrió las puertas tras realizar una valoración. El pequeño comenzó sus terapias. Daniel acude al centro los miércoles y viernes, pues tiene que ser constante para que los avances continúen siendo visibles. Ahí recibe atención no solo de calidad, sino con calidez humana, característica que no encontró en otros centros de ayuda a los que también se acercó. Tele Yucatán te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, enviamos un caluroso saludo a José Salazar, quien ya se está poniendo en contacto con nosotros a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Tele Yucatán. Recuerde que usted nos puede seguir totalmente en vivo este espacio y también el de las 8 de la noche a través de Tele Yucatán en Facebook y también en el canal de YouTube. El teléfono en el estudio 940-7600. Nos vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya de regreso en Tele Yucatán te informa y le cuento que este día arrancó el programa Vive el Verano Cultur, mismo que tendrá una duración de 2 semanas, en la que los pequeños podrán disfrutar de un sinfín de actividades. Incluso también los menores de 12 años podrán asistir a funciones de cine completamente gratis. Títeres, cine gratis, brincolines, miniferia, manualidades, entre otras actividades, se ofrecerán en el programa Vive el Verano Cultur, que inició en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Son 2 semanas que vamos a tener disponibles todos estos juegos. La primera semana en los salones Uxmal, la segunda semana en el Salón Chichén Itzá, y la sala de cine que va a estar abierta todas las mañanas. La función de 10 de la mañana de una de las salas es gratuita para niños menores de 12 años. En dado caso de que vinieran más niños y se llenara la sala, abriríamos una segunda, igual con función gratuita, ¿no? Pues hay allá cosas de ciencia, hay arqueología, hay cosas de seguridad vial, hay muchas actividades para todas las edades. Más de 1,000 pequeños y sus papás disfrutaron del primer día de actividades del programa familiar, que estará abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, hasta el 19 próximo. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa.
Y ya que hablamos de niños, la tercera generación del programa Talento Sisi, que integra 40 participantes, aprenderán a través de 12 talleres diferentes áreas de la ciencia. Por medio del programa Talento Sisi, jóvenes estudiantes aprenderán la relevancia de la investigación científica, cómo hacerla y aplicarla en la vida cotidiana. Los 40 participantes tendrán cursos y talleres, todos enfocados a las diferentes áreas de la ciencia. Es la tercera generación de jóvenes, quienes en el futuro podrían ingresar al Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. La idea es que experimenten qué es hacer ciencia durante esta semana y que aprendan el método científico, ¿no? Todos ellos van a tener un tutor y este tutor tiene un proyecto científicos en el cual van a trabajar. Los temas son relacionados con la investigación que hacemos, o sea, va a haber temas en energía, en materiales, en biología vegetal de plantas, ¿no? En emprendurismo. Es la primera vez que el programa contará con la participación de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Tecnológico de Valladolid, el Parque Zoológico Animaya y el Museo de Antropología e Historia Palacio Cantón. El año pasado inclusive ganaron algunos premios, se fueron a Italia, si no me equivoco, ¿no? Primero se fueron a Morelia, a nivel nacional, o sea, los mejores los financiamos para llevarlos a Morelia, concursaron a nivel nacional, ganaron a nivel nacional y luego se fueron a Milán a concursar y también ganaron en Italia. Los 5 cursos planeados serán por la mañana y los 12 talleres se realizarán por la tarde, por lo que todo el día los jóvenes estarán aprendiendo. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Cambiamos de sede y nos trasladamos al Centenario, sitio en donde se realizó la primera feria inclusiva en la que se realizaron varias actividades, entre ellas obras de teatro. En el zoológico del Centenario de Mérida se realizó la primera feria inclusiva que organizó la Asociación Civil Club Ayelén. Los integrantes del grupo organizaron diversas actividades recreativas, entre ellas obras de teatro. Los 26 actores de la compañía artística del Club Ayelén representaron los clásicos de Disney. Participaron 7 organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la atención de niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad. ¿Qué están ofreciendo? Hay artesanías, en el caso de Ayelén estamos vendiendo los concentrados que los chicos fabrican, que es horchata de arroz, jamaica, tamarindo, mermeladas y dulce de flor de Jamaica. Hay una organización que está vendiendo bolis, Maqueta que vende sus galletas y sus reposterías que hace, la de Conavida está vendiendo bolis, Semillas del Futuro, medicinas tradicionales, y otras están vendiendo plantitas, otros pulsos que elaboran también sus chicos. Lo que se recaudó con las ventas servirá para que las organizaciones continúen con su labor altruista. Además, el evento sirvió como una presentación del trabajo que realizan las asociaciones civiles. Las organizaciones participantes atienden a personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de César Gómez, Teleyucatán te informa. Vamos con otros temas y mire, un rayo resultado de una tormenta eléctrica dañó varios equipos eléctricos que controlan parte de la iluminación del espectáculo de Noches de Kukulcán que se presenta en la zona arqueológica de Chichén Itzá, informó el director general del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán Cultur, Mauricio Díaz Montalvo. Sin embargo, el videomapping no se suspenderá, de modo que los turistas disfrutarán del espectáculo porque los equipos que lo proyectan están a salvo y hasta nuevo aviso el costo de la entrada será de 50%, es decir, en vez de 510 se cobrará 255. El espectáculo comenzaría a las 8:30 de la noche, media hora antes para que los asistentes esperen menos tiempo, porque iniciaba a las 9 en punto. Así que con este tema nos vamos directamente a la pausa comercial. Mandamos saludos hasta la colonia industrial para Adriana Blanco. Ya sabe que ella es fiel seguidora de Teleyucatán y se informa a través de este espacio. Muchas gracias por la preferencia. Pausa comercial y volvemos.
El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán, te informa, arrancando la semana este 8 de julio con información. Y mire, Yucatán continúa posicionándonos en el mundo como destino atractivo para las inversiones. Así lo consideró la consejera económica y comercial de Bélgica para la región de Valonia, Florence, en su visita a la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. La diplomática fue recibida por su titular, Ernesto Herrera Novelo, quien aseveró que el gobierno del estado está en disposición de establecer vínculos comerciales y culturales con su nación. Uno de los objetivos para atraer mayores inversiones y visitantes. La consejera aseguró que la entidad merece darse a conocer no solo por razones turísticas, como se conoce desde hace años, sino también por cuestiones de negocios. Vamos a otros temas y mire, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades del estado, la representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán para que su personal proporcione atención y dé seguimiento a las personas que recibieron prótesis dentales que donó el organismo federal. Le cuento que a la fecha se apoyaron a 37 personas, entre mujeres y hombres de Tecó, Canacín, Yaxcabá, Temozón, Tizimín, Oxcuscap, Tixcacalcupul, Yobaín, Acanqué y Chemash. La entrega continuará en los próximos días hasta atender a 200 personas que viven en alta marginación.
Ya por último le platico que la titular del organismo de beneficencia, Sácil Leonor Méndez Hernández, mencionó que también se entregarán sillas de ruedas estándar y parálisis cerebral infantil, lentes de armazón, bastones, auxiliares auditivos, expansores mamarios y andaderas. Todo eso en apoyo a la sociedad yucateca. Cambiamos totalmente de panoramas y mire, universitarios se capacitarán para combatir la corrupción a través de un convenio de colaboración. Los detalles se los presentamos a continuación. La Universidad Autónoma de Yucatán firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Contraloría, la cual capacitará a los estudiantes a combatir la corrupción. Por medio del trabajo colaborativo se diseñarán estrategias que incentiven la participación del alumnado a la rendición de cuentas y con ello exigir mayor transparencia de todas las instancias de gobierno. Es un convenio de colaboración para realizar acciones de promoción y difusión, de fiscalización de los recursos públicos, participación, por supuesto, de los estudiantes a través de programas de servicio social, de fiscalización de obra pública. También se capacitarán en transparencia en corto y Contraloría Social, así como diversas pláticas de fiscalización y recursos públicos. Parte de las acciones emprendidas por el gobierno en los meses recientes y con el fin de tener más transparencia en el ejercicio del erario, es que los más de 24,000 servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ahora le cuento que en las últimas semanas unos 100 estudiantes de las licenciaturas de Derecho y Psicología visitaron la Fiscalía General del Estado, que mantiene la colaboración con el sector académico para contribuir en la formación de universitarios. Le cuento que el alumnado recorrió el servicio médico forense, el laboratorio de inteligencia pericial y la bodega de evidencias, donde además de conocer el trabajo y lo relacionaron con sus futuras profesiones. Los jóvenes fueron atendidos por personal de la Fiscalía que explicó las funciones de sus áreas y también aclararon las dudas de su labor diaria. Y ahí unas imágenes al respecto. Le recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600, está totalmente disponible para que usted nos haga saber qué sucede en su colonia o también en su municipio. Cuéntenos de qué manera está arrancando esta semana. Vamos a la pausa comercial, enseguida estamos de regreso. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. La temporada de béisbol ya inició. En Teleyucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana
solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítete escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Que siga con nosotros, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán, aquí sobre la avenida Pérez Ponce, bien cerquita de Paseo de Montejo, y los saludos en esta ocasión se van hasta Tabasco y son para Omar Sagundo, que también se anda poniendo en contacto con nosotros a través del Facebook, la transmisión en Tele Yucatán. Y de Tabasco nos trasladamos hasta Oaxaca, que es un estado con gran riqueza cultural, y si en sus próximas vacaciones piensa visitarlo, cargue zapatos cómodos y el estómago vacío, pues hay mucho que degustar y bastante por recorrer. Si quiere conocer México, visite Oaxaca, una entidad que lo tiene todo. Se divide en 8 regiones con 3 valles, 574 municipios, más de 4 millones de habitantes, vasta gastronomía, iglesias por doquier y sitios arqueológicos de una belleza inigualable. Vaya con el estómago vacío, cómodo calzado y tiempo suficiente. De lo contrario, no podrá conocer toda su riqueza. En el estado encontrará cientos de iglesias, capillas, conventos y oratorios, mercados y tianguis, donde podrá comer infinidad de alimentos. No se pierda la oportunidad de comerse unas ricas tlayudas con quesillo, asiento y el guiso de su preferencia. O bien, pruebe sus 7 variedades de mole, cada uno elaborado de diferente manera en cada región y por cada familia. Oaxaca es la entidad del quesillo, los chapulines, los bailes populares, trajes coloridos y una población jocosa. También el mezcal, chocolate, café, tejate y tepache. Es la tierra de la Guelaguetza, la celebración interracial más importante de México, con bailes folclóricos coloridos y divertidos que recibió este nombre en 1950. Su sistema sigue siendo comunal, por eso siempre sus pobladores tendrán el conocimiento ancestral de algún oficio, como la elaboración de artesanías de barro negro, alebrijes, tapetes y prendas de lana y algodón. Si tiene una celebración desde una graduación hasta una boda, prepárese, porque ahí celebra usted y el pueblo. Respire profundo y suba los 46 escalones a 2.000 metros de altura de la zona arqueológica de Monte Albán, el centro ceremonial más importante de la cultura zapoteca. También encontrará a 10 kilómetros de la capital el municipio de Santa María de Tule, que tiene al árbol más longevo con 2.000 años de antigüedad. Si decide conocer México, visite Oaxaca, la entidad que lo tiene todo. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Y después de esta express visita a Oaxaca, ya de vuelta a la capital yucateca, ahora nos vamos a Canacín, capital del panucho y también de los cheles. ¿Sabía que en este lugar hay 4 monumentos? Vamos a Canacín.
Aunque no hay fecha exacta de su fundación, Canacín es uno de los municipios más populares por su cercanía con Mérida y su gran historia. Comenzó a conocerse después de la época de la conquista. Al visitarlo encontrará una población activa, que resalta por su comercio y gastronomía. Los habitantes de Canacín son conocidos como los cheles, que en maya significa rubio. El sobrenombre se debe a que por años gran parte de la población tenía ojos y tez clara, como resultado del asentamiento español en la época de conquista. A Canacín se le conoce como la capital del panucho, comida típica que consiste en una tortilla de maíz rellena de frijol y que encima puede llevar casi cualquier guiso, tradicional de carne y pollo, de carne de pollo o pavo. Al parque principal, las personas suelen asistir para tomar alguna bebida o platicar con los amigos. En el lugar hay 4 monumentos, uno dedicado a Pepillín, payaso famoso que sobresalió por sus muñecos Jorgito y el Chel. También están los monumentos en homenaje al padre Denis, al profesor Alfonso Palma y a Jacinto Canec. Al poniente del parque principal, ubicada en el centro de la población, está la ex hacienda San Ildefonso Tella, que en 1974 comienza a restaurarse para convertirse en un atractivo turístico. Ahora que si usted quiere comer delicioso y muy económico, puede entrar al mercado y pedir ya sea unos albutes, unos panuchos, unas tortas o bien unas deliciosas empanadas de carne o queso, como en este caso yo voy a disfrutar. Así que venga a Canacín, disfrute de todo lo que tiene para ofrecer para ustedes, conozca su historia también, conozca su gente, los mercados y disfrute de su deliciosa gastronomía. En las imágenes de Luis Medina, para la Tele Yucatán te informa César Gómez. Cambiamos ahora de panoramas y el gobierno del estado apuesta al emprendimiento para que los yucatecos impulsen sus negocios con la estrategia Microyuc. Con esta estrategia se proyecta incrementar la generación de empleos y superar los creados en meses anteriores. Son productos que van enfocados a diferentes sectores, a las mujeres, a los jóvenes, a aquellos empresarios que ya están un poco más consolidados también con créditos un poco más fuertes. Y bueno, y la idea es poder atender todas las necesidades que existen en el interior del estado. Yucatán sigue estando como una de las mejores tasas de desocupación a nivel nacional, seguimos muy por debajo de la media nacional. Al cierre de mayo, que es el último indicador que tenemos una tasa de desocupación del 1.7% y además también la generación de empleos sigue creciendo. Al mes de mayo se generaron 593 nuevos empleos y esto pues sigue sumando al número de nuevos empleos que se ha generado desde octubre que iniciamos en esta administración. Vamos con otras cosas y mire, presta atención, piezas jaraneras como por ejemplo la fiesta del pueblo, las canastas de Jalachó, almudes, nictejá, entre otras, fueron realizadas por 123 niños, niñas y jóvenes de 12 casas de la niñez indígena en el Teatro del IMSS Dr. Joaquín Jiménez Traba. El evento denominado Primer Encuentro Jaranero, Mi Baile es Mi Cultura, fue organizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, con el fin de preservar la cultura y las tradiciones entre los becarios. El titular del INPI, doctor Domitilo Carballo Cámara, señaló que este tipo de actividades y programas se continuará fortaleciendo en cada una de las casas y comedores de la niñez indígena. Y ahí ven pantalla todos ataviados con el bello terno yucateco. Y antes de despedirme de la mano con este tema, ahora toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva a la primaria Felipe Carrillo Puerto de Yotolín, en donde los niños de 6º grado de primaria bailaron al ritmo del danzón Teléfono a Larga Distancia, que además fue interpretado en vivo, así como lo escucha, por la legendaria orquesta del maestro Arturo González. Una estampa regional de la bella época. Y aquí le dejo estas imágenes para que usted disfrute.
500 jóvenes del sexto grado de primaria de esta primaria cerraron su ciclo y ahora se preparan para pasar a la secundaria. Bellísima manera de finalizar su ciclo escolar y también bellísima manera de que nosotros finalizamos este espacio informativo. Mi nombre es Livden Ojeda, le espero mañana en punto de las 3 de la tarde para que juntos descubramos el cómo, cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. No le cambie porque se queda con los 15 minutos más deportivos en la televisión yucateca. Muy buenas tardes. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Si lo piensas, en los últimos años se ha hablado más de libertades, minorías e igualdad. Los derechos humanos son más que instituciones de gobierno o discursos políticos. El que estés informado y te puedas expresar libremente, acceder a seguridad social, que elijas a quién amar y decidas sobre tu cuerpo, o poner una barrera ante abusos de autoridades. Todo eso y más son tus derechos. Ya lo dijo la Corte. Celebremos un año más de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Buenas tardes, qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Hoy vamos a estar hablando del atletismo y es que ayer se llevó a efecto la 26ª edición Carrera Día del Ingeniero, organizado por la CEMIC Delegación Yucatán, en donde Warney Jiménez en la rama varonil y Sofía Isaac en la femenil son los ganadores. Le tendremos todos los detalles, pero además estaremos presentando la convocatoria de la Expo Sport Mérida 2019, un evento que tendrá lugar el día 13 y 14 de este mes. Básicamente se trata de deportes de contacto. En más del atletismo, también ayer se realizó en esta ciudad la 7ª jornada atlética DARE, en donde participaron 1,500 niñas y niños, por supuesto, practicando la actividad
deportiva. Y en la información del fútbol, se realizó esta mañana el abanderamiento de la delegación sub-9 que va a representar a Yucatán en Cancún, Quintana Roo. Y en el béisbol, en el rey de los deportes, los Leones ayer derrotaron 7-3 al equipo de los Generales de Durango en el Cuculcán. Con esto obtienen su quinta serie 5-5 en esta segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana y son los líderes de la zona sur. Ahora a partir de mañana visitando al equipo de La Laguna y en el fin, para ser exactos, viernes, sábado y domingo, a los Zaraperos en Saltillo. Como siempre, un gusto saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Arrancamos. Así es, Mario, muy buenas tardes. Gracias por seguirnos iniciando la semana ya con bastante información deportiva. Así es, como tú bien dices, los Leones con la victoria de anoche, pues bueno, están en el liderato con 10 ganados, 5 perdidos, empatados en el liderato con los Tigres, igual con 10 triunfos y 5 descalabros. Pues ahí van los menudos paso a paso en esta temporada. Por cierto, hoy es el derbi de cuadrangulares en las grandes ligas y mañana pues la pausa por el Juego de Estrellas, de ahí de la Gran Carpa, el Gran Circo, las grandes ligas, así que pues mañana ellos festejarán su Juego de Estrellas allá en los Estados Unidos. Rapidito nos vamos con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y en el fútbol, otro título para México. Otro título, ¿no? La Copa de Oro. Ganaron, ahora sí que de panzazo 1-0, pero ganaron, ¿no? No estropee usted el buen ánimo. No lo estropeo, solo que nunca me ha gustado. Desafortunadamente es la zona donde nos tocó la Copa. Tenemos la Copa de Oro. Peor hubiera sido que no lo hubieran ganado. Que no hubieran ganado la Copa de Oro, entonces hubiera sido un fraude. Entonces así hubiera sido para mí. ¿Somos campeones? Pues sí, somos campeones. Bueno, vamos a la primera nota y arrancamos con el atletismo. Y estamos hablando de la 26ª edición de la carrera del Día del Ingeniero, llevado a efecto ayer por la mañana, y este es el reporte. Con un tiempo de 33 minutos y 47 segundos, Warney Jiménez se adjudicó por tercera ocasión la 26ª edición de la carrera del Día del Ingeniero, organizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán. La verdad me sentí muy bien, la ruta no hubo ningún problema, pero como le repito igual, las condiciones hacia mi persona ahorita pues no son tan favorables, ya que corrí el medio maratón la semana pasada. Pues me siento un poquito cansado todavía. En la rama femenil, la primera en entrar a la meta este domingo, después de recorrer los 10 kilómetros de la carrera, fue por segundo año consecutivo Sofía Isaac Borges, con un tiempo de 40 minutos y 28 segundos. El segundo lugar correspondió para Anaí López y el tercero para Linda Howe. Bastante bien, me siento satisfecha, logré mi objetivo. ¿Primera vez en esta carrera que ganas primer lugar? No, es segunda vez que gano consecutiva. En silla sobre ruedas, Rogelio Martínez Segura ganó el primer lugar tras registrar 28 minutos y 21 segundos, escoltado por Juan Adonai Pot y Lilia Manrique. Pues sí, contento con el trabajo, fuimos un poquito a medio tope, pero contento con la carrera, con la ruta, que digo, está muy padre la ruta. Y contento por el tiempo y por haber ganado. En otros resultados, Lidia Cardoso ganó en Submaster femenil, mientras que en varonil, Lorenzo Chan. En la categoría Master, triunfaron Misael Favela y Patricia Baquerano. En veteranos, Lourdes Arceo se llevó el primer sitio, al igual que Gabriel Martínez. En veteranos Plus ganó Artemio Navarro y en la categoría de ingenieros, Ricardo García y Marisela Carvajal. El ingeniero Raúl Aguilar Vaqueiro, presidente de la CEMIC Yucatán, fue el encargado de dar el disparo de salida, acompañado de Carlos Sáenz, director del IDEI, y de Jesús Aguilar, subdirector de deportes del Ayuntamiento de Mérida. Estamos muy contentos en nuestro cumpleaños número 26, de veras ya ni ahora el 27. 26 años se dice fácil, pero es una carrera que ha llevado muchos años consolidar. Hoy, pues lo pudiste ver, la participación fue muy nutrida, la gente muy contenta, el clima no nos castigó, estamos muy contentos.
Bueno, ahí están entonces las imágenes de esta competencia. Cambiemos de tema y es que en los días 13 y 14 de este mes, ya este próximo fin de semana, se va a realizar la 4ª edición de la Expo Sport Mérida 2019. Los días 13 y 14 de julio se realizará la 4ª Expo Sport Mérida en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, evento donde se reunirán los mejores exponentes de los distintos deportes de contacto, informó este lunes en conferencia de prensa Gerardo Sabido, coordinador del evento. Tenemos diversas actividades, tenemos una certificación internacional de Taekwondo, tenemos una exhibición de la MMA, tenemos una jaula donde van a estar practicando un torneo los jóvenes deportistas, tenemos al peleador de la UFC, Polo Reyes, que viene de la ciudad de Querétaro a visitarnos a Yucatán, va a haber una firma de autógrafos, él es peleador de la Liga de UFC Internacional. Gerardo Sabido manifestó que este torneo será totalmente gratuito y los que asistan podrán disfrutar de exhibiciones y conferencias, además de que asistirá un invitado especial que firmará autógrafos. El año pasado recibimos a 6,000 visitantes. Tenemos la meta este año que recibamos a más personas. Uno de los atractivos son los chicos que practican skate en progreso, que es un deporte que no ha tenido demasiada difusión. Vamos a tener algunos peleadores de box, algunos árbitros de fútbol, soccer, vamos a tener al Capitán América por allá acompañándonos, a Glenn Vázquez y bueno, diferentes actividades. Por último, Gerardo Sabido expresó que esta expo iniciará en punto de las 11 de la mañana con un torneo de Fight Week International de artes marciales mixtas y con exponentes yucatecos. Pues allá está la información referente a esta expo el próximo fin de semana en esta ciudad. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos hablando de la 7ª jornada atlética DARE y también del abanderamiento en el fútbol de la selección yucateca sub-9 que va a estar representando al estado en Cancún, Quintana Roo. Con esto regresamos. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Gracias en verdad por seguir con nosotros. Estamos en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Ahora vamos a platicar de lo que fue la 7ª edición de la jornada atlética DARE. Este evento tuvo lugar ayer domingo en Paseo de Montejo y compitieron 1,500 niñas y niños de Mérida. Aquí está la información completa. Con la participación de 1,500 niñas y niños, este domingo se realizó con éxito la 7ª jornada atlética DARE 2019 sobre la avenida de Paseo de Montejo. El comisario comandante Mario Arturo Romero se encargó de dar el disparo de salida, acompañado de Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mérida. En la categoría de 6-7 años, Edgar Medina fue primero, seguido de Efraín Pascasio y David Ábrego. En femenil, la mejor fue Paola González, seguida de Camila Carrillo y Aliesha Guillermo.
Rafael Aguilar fue el mejor en la categoría de 8-9 años, escoltado por Joshua Molina y David Magaña. En femenil, la ganadora fue Adriane Aguilar, quien superó a Belén Hernández y a Montserrat Jerónimo. Finalmente, Natalia Flores fue la mejor en 14-15 años, seguida de Nicolás Kraus y Yamile Enríquez, mientras que en varonil ganó Axel Mesa, escoltado por Facundo Ábalos y Julián Aldas. Muy bien, cambiamos de tema y es que esta mañana fueron abanderadas las selecciones de Yucatán, categoría 9-10 años, que partieron a Cancún, Quintana Roo, para un campeonato nacional. Partieron esta mañana rumbo a Cancún, Quintana Roo, las selecciones de fútbol de Yucatán, que participarán en el campeonato nacional, categoría sub-9 y menores, por lo que fueron abanderadas esta mañana por Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte del Estado. Estos representativos están conformados por jugadores de la Liga Marcelino Champagnat y tuvieron un proceso de preparación de casi 4 meses para integrar el combinado, destacó Manuel Martín Medina, presidente de la Asociación de Fútbol de Yucatán. Estos son algunos de los jugadores que integran la selección A, como Santiago Medina, Rodrigo García, Luis Sierra, Abraham, Alexis Escamilla, Mauricio Palma y Santiago Caballero. El técnico es Luis Canto Flores y Felipe Torres, el delegado. En cuanto al representativo B, está integrado por Israel Fuentes, Héctor García, Ernesto Montero, Oscar Núñez, Leonel Eguán, Edwin Chan, Fernando Bermond, entre otros. El director técnico es Oscar Núñez Balán y el delegado, Eber Garma Magaña. Bueno, pues ahí están estos chamacos sub-9, sub-10 que van a estar representando a Yucatán en este Nacional de Fútbol en Cancún, Quintana Roo. Había mucha brisa, ¿no?, al momento del abanderamiento, así que bueno, pues ahí están las imágenes que acabamos de observar. Sí, bueno, ahorita que acaba de terminar la euforia del fútbol, como tú decías, México campeón en la Copa Oro, pues como se esperaba, Brasil campeón de la Copa América al ganarle a Perú y bueno, ¿no?, destacando el fútbol, y ahora estos chiquitines, pues bueno, viajando a Cancún, Quintana Roo para este nacional, categoría sub-9, así que pues suerte para las dos delegaciones de Yucatán. Y antes de irnos, les recordamos entonces, Yucatán para pues tratar de mantenerse en la parte más alta de la zona sur, segunda vuelta Liga Mexicana de Béisbol 2019, jugando en la casa del equipo de La Laguna y después, bueno, pues visitando a los Zaraperos en Saltillo, es decir, de martes a jueves contra Laguna, viernes, sábado y domingo contra los Zaraperos en Saltillo. Oye, todavía me faltó, regresando al tema del fútbol, Estados Unidos, bicampeón de pues el Mundial Femenil. En femenil, sí, en femenil, cómo no. La verdad que pues han demostrado también nivel y pues qué bueno, ¿no?, que se les sigue dando los resultados. México en la rama femenil en el fútbol, bueno, pues todavía tratando de hacer algo propio. Ojalá y que en un corto periodo se logren los resultados más importantes. Y ahí voy a lanzar también ahí mi comercial. Precisamente se llevó a cabo en Estados Unidos, en California, el Mundial de Softball Femenil y Estados Unidos le ganó a Japón 2-1 en la final, así que bueno, Estados Unidos pues casi está arrasando en los deportes femeniles, aguas. Así dice que el caballero Juegos que Olímpicos echó su comercial, que se lo van a cobrar por supuesto, porque comercial es alto ejecutivo del softball aquí en Yucatán, el señor Antonio Lizama, es prácticamente la mano que mece la silla. No es cierto, señor, no, la silla, okay, la silla. Saludos a don Willy, no me asustes. También el flamante presidente de la Asociación Yucateca de Softball. Ya nos vamos, señor vámonos, Lizama. Mejor 2 de la noche, vámonos ya. A nombre de todo el equipo, pásala bonito, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Buenas tardes, señor Lizama. Nos vemos en la noche. Ay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Ay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto.